Vamos a comenzar con el estudio del diferencial. El diferencial de una función permite determinar las variaciones que experimenta una función cuando se producen variaciones en la variable independiente. Para adentrarnos en el estudio, vamos primero a ver la linealización a una curva fx. Las linealizaciones son funciones de aproximación. Se basan en rectas tangentes. ¿Para qué se utilizan? Se utilizan fundamentalmente para estimar el error en mediciones y también la sensibilidad al cambio de una función en un punto. Es decir, qué variación experimenta la función para variaciones pequeñas en la variable independiente. Bueno, si estudiamos la función en un punto P de coordenadas A, f de A, cuando la variable independiente X toma el valor A, la imagen será f de A. Si se experimenta en la variable independiente una variación o cambio pequeño de delta X o diferencial X, A cambia a A más diferencial X y el valor de la función para ese punto será f de A más diferencial X. Si queremos conocer el valor del incremento o la variación de la función, será, como ya hemos visto, la variación en la función o la variación en i, delta i, será f de A más diferencial X menos f de A, que nos da este segmento. Bien, cuando tenemos trazada también acá la recta tangente, esta recta tangente tiene como f' de A y la ecuación de la línea de la recta tangente es Lx, L de X, f de A, el valor de la función en A, más la derivada de la función evaluada en A, f' de A, por X menos A. Bien, la variación de la línea tangente, de la línea de la recta tangente, es f' de A por el diferencial de X, que nos determinaría este segmento. Bien, el proceso de linealización se basa en que el comportamiento o variación en la tangente podría dar una muy buena aproximación de la variación en la función. Para entender esto o visualizar esto, vamos a observar cómo en la medida que nos aproximamos al punto x0, f de x0, en este caso 1, 1, de una función y igual a x cuadrado, donde se ha trazado la tangente en el punto, en la medida que nos aproximamos con variaciones muy pequeñas para x0, prácticamente la tangente se confunde con la gráfica de la función. Observen ustedes las unidades sobre los ejes y van a poder observar el zoom y cómo vamos aproximándonos, y en la medida que mayor aproximación realizamos, vemos cómo prácticamente la tangente y la curva, fíjense los valores de los ejes y cómo la tangente y la curva se confunden. Entonces, si una función es diferenciable en un punto, es posible o es pertinente
trabajar con los valores de la tangente, de la línea tangente, reemplazando a los valores de la función para ver sus variaciones. Entonces vamos a la aproximación lineal. Si f de r en r, que está definida como y igual a f de x, es diferenciable en un punto x sub 0 del dominio, entonces la función de aproximación Lx, está L de x, que es igual a y sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0, es la linealización de f en x sub 0. Y la aproximación de tomar la línea de la recta tangente en lugar de los valores de la función se denomina aproximación lineal estándar de f por L en el centro x sub 0. Y el centro de ese x sub 0, ese valor, es el centro de aproximación. Bien, cuando sabemos que la variación de la línea tangente es el valor de la derivada de la función evaluada en x sub 0, o sea, f' de x sub 0 por delta x, y cuando la variación en x es muy pequeña, o sea, se le denomina diferencial x, entonces esa variación en la tangente estaría representando o sería equivalente a la variación de la función. El diferencial y es igual entonces a la derivada de la función en x sub 0 por el diferencial de x. Bien, vamos a observar en un gráfico. Dijimos que cuando en x se produce una variación diferencial x o delta x, x pasa a valer x más delta x. El valor de la función en este caso será f de x más delta x y está acá, es este segmento hasta el punto Q. Mientras que la variación en la línea tangente es delta i de diferencial i, es el segmento que va desde S hasta R. Podemos observar acá que para un diferencial x, tenemos acá el incremento en x, se produce un incremento en y que es f de x más delta x menos f de x, o sea, la diferencia entre los valores de la función. Bien, y el cociente delta i sobre delta x nos da aproximadamente la derivada de la función en x. ¿Por qué aproximadamente? Porque en realidad la derivada de la función evaluada en x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de este cociente de diferencia. Bien, ahora la derivada de la función en x va a ser la variación de la tangente, está sobre el diferencial x, es la pendiente de la recta tangente, la derivada, y eso es r de s sobre el diferencial x. De ahí podemos obtener que el diferencial de i, el segmento rs, va a ser la derivada de la función en x por el diferencial x. Y la diferencia de tomar o el delta i o el diferencial i es lo que vamos a conocer con el nombre de error o el error que se comete de tomar la estimación o el valor real. Fíjense ahora ustedes cuando aproximamos
o el valor del diferencial a 0, es decir, vamos tomando valores cada vez más pequeños para el diferencial x, vemos cómo también el valor del diferencial y del delta y se aproximan. Acá tenemos los valores numéricos. Fíjense ustedes, para un diferencial más pequeño, 1,3, cómo los valores del diferencial y del delta y se aproximan cada vez más. En la medida que el diferencial x es muy pequeño, esos dos valores tienden a parecerse y la diferencia se hace cada vez menor, es decir, tiende a ser. Bien, recapitulando, entonces para cambios muy pequeños en la variable x del orden del diferencial x, la variación en la función, que se denomina delta f o delta y, es igual a la diferencia entre los valores de la función en x0 más delta x menos x0, f de x0, perdón, y la variación en la tangente es la derivada de la función evaluada en x0 por el delta x. Cuando esa variación es muy pequeña, entonces esto es la variación de la función o el diferencial f, que también lo denominan diferencial y, que es la derivada de la función evaluada en x0 por el diferencial x. Cuando delta x tiende a 0, el error que se comete de considerar delta y del diferencial y en lugar de delta y también tiende a 0. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. Si tenemos que calcular el área de un círculo que es sometido al calor y su radio aumenta de 10 metros a 10,1 metros y queremos estimar el área del círculo agrandado y luego comparar con el área real. Sabemos que el área del círculo es una función del radio. A de r es pi por r cuadrado. El incremento estimado, dijimos, el diferencial del área será la derivada del área evaluada en R0 por el diferencial R. El diferencial R es el cambio que experimenta R al pasar de 10 a 10,1, o sea, 0,1 metros. Entonces, el diferencial del área será la derivada, que es 2R por pi por el diferencial de R. Reemplazando, tenemos que es 2 por pi por 10, que es R, por 0,1, que es el diferencial de R. Esto metro por metro nos dará metro cuadrado. Y 10 por 0,1 queda 2 pi por 2 pi metro cuadrado. Entonces, el área estimada en R0 será, el área estimada será el área en R0 más el diferencial área, o sea, pi por 10 al cuadrado más 2 pi. Esto nos da 102 pi metro cuadrado. Mientras que el área real, al considerar el área en R0 más diferencial R, será pi por 10,1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 10,1 es el radio aumentado. Entonces nos queda 102,01 pi metro cuadrado. Si queremos conocer el error de estimación, tenemos que el área real menos el área estimada es 102,01 menos 102, nos queda 0,01 metro cuadrado, o sea, 1/100 de metro cuadrado de error. Bien, el cambio delta y en una función diferenciable cuando x pasa de x0 a x0 más delta x es f' de x sub 0 por delta x más epsilon por delta x. Este epsilon representa el error
que tiende a 0 cuando delta X tiende a 0. Y la sensibilidad al cambio